que se menciona algo en la Biblia, determina o enmarca el entorno, el propósito por lo cual esa primera mención o el entorno sobre el cual esa primera mención se va a desarrollar durante toda la palabra. Siempre hemos dado este ejemplo, muchos me lo han escuchado, cuando la primera vez que se menciona adoración. ¿Se acuerdan cuándo es la primera vez que se menciona adoración en la Biblia? Aquí sí no puedo, ¿dónde está Lenita? Aquí sí no puedo dar hamburguesas, ¿no? No, es que estuve con los estudiantes el viernes, entonces les hacía preguntas en la formación y quienes respondieran se ganaban, muchas gracias, se ganaban una hamburguesa. Primera mención de adoración en la Biblia. ¿Ah? ¿Cuándo fueron los mandamientos? ¿Dónde fueron los mandamientos? Si nosotros miramos la primera, es que no quiero ir, si me voy ya se me desvía la palabra. Bueno, la primera mención en la Biblia, los mandamientos fueron dados en Éxodo 20. Ya el pueblo de Israel estaba en el desierto, Moisés había subido al monte y el Señor le había dado las tablas de piedra. Pero adoración en la Biblia se menciona, no tengo muy presente si es en el capítulo 18 o 20 de Génesis. Bueno, en Génesis, donde el Señor le pide a Abraham que entregue a su hijo Isaac, que lo sacrifique. Allí en medio de esa historia se menciona la primera vez adoración. Y allí nos da la idea, nos da la dimensión de lo que para el Señor es adoración. Lo que hicimos aquí al comienzo de la reunión no es adoración. Porque generalmente pensamos que adoración tiene que ver con música, que adoración tiene que ver con cántico, que adoración tiene que ver con la letra de una canción. Según la palabra, eso no es adoración. O si no, cuando Jesús le declara a la mujer samaritana, ¿qué es lo que está buscando el Padre en Juan capítulo 4? ¿Qué es lo que el Padre está buscando? Adoradores. Podría decir entonces el Señor que el Padre está buscando músicos, que el Padre está buscando cantores, que el Padre está buscando danzarines. Y lo segundo que dice es que el Padre no solo está buscando adoradores, sino adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mire que ¿por dónde vemos la música? Por ningún lado vemos la música. Por ningún lado vemos la canción. Por ningún lado vemos la danza. Por lo tanto, adoración para el Señor, adoración tiene que ver con entrega. Eso es adoración. Aquí podemos venir y cantar canciones. Pero si nuestra vida no ha sido entregada o si no nos entregamos plenamente al Señor, esa va a ser una alabanza, digámoslo así, sin fundamento. Porque la verdadera adoración, aquella adoración que sube al trono, aquella adoración que llena el trono del Señor, es la adoración que sale, o es la alabanza, la exaltación que sale de una vida completamente entregada a Él. ¿Por qué digo esto? Génesis 2. Carolina tuvo un sentir en esta mañana y es lo que nosotros hemos, de una u otra manera, siempre le pedimos al Señor y queremos que sea lo que el Señor quiera hacer en medio nuestro. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó ¿el qué? El séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó. ¿De qué? De toda su labor. Cuando llegó, hay un pitico, cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación. ¿Y qué hizo Dios en el séptimo día? Descansó. ¿Cuándo fue creado el hombre? ¿En qué día fue creado el hombre? En el sexto. En el sexto día
Dios creó al hombre, Dios creó todo y en el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Y miren lo que dice el versículo 3. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra. Si lo miramos desde este punto, de lo que dice aquí la palabra, ¿cuál fue el primer día de vida del hombre? El séptimo. O sea que el primer día de vida del hombre fue, ¿qué estaba haciendo Dios? El primer día de vida del hombre, Dios estaba descansando. Pensemos, meditemos un poco. Muchas veces, ¿dónde comienza nuestra vida? Muchas veces, ¿dónde comienzan nuestros días? Muchas veces, ¿dónde comienza todo en nosotros? ¿Dónde arranca todo en nosotros? Cuando lo que el Señor quería enseñarle al hombre es que el día, la vida del hombre comienza en el descanso de Dios. Entonces, ¿qué quería enseñarle el Señor al hombre? Que descansara, que aprendiera a descansar. ¿Estás hablando, Señor? Se me subió el pulso. El primer día del hombre, Dios enseñándole al hombre a descansar. Ahora quiero dejar esto en el corazón. Tengamos una expectativa cuando vengamos a este lugar. No por el lugar, no por las personas que están en el lugar. Traigamos una expectativa. De pronto perdemos muchas veces lo que es el séptimo día. Yo no estoy hablando del sábado, del domingo, yo no estoy hablando de nada de esto. Estoy hablando del séptimo día. No estoy hablando del programa periodístico que pasan los domingos en la noche. No, estoy hablando del séptimo día. A la final, el día en que Dios terminó su labor es el día en que el hombre comienza. O sea que para nosotros el primer día, ¿cuál debe ser? Hoy. Hoy. Que traigamos la expectativa de lo que Dios quiere hacer. Porque Dios lo que hizo con este día fue bendecirlo. Fue bendecirlo. Y todo lo que puede venir en el día del descanso del Señor. Todo lo que Dios quiere derramar en el día del descanso del Señor. Está en nosotros que de pronto perdamos eso. Hemos perdido de pronto el día del descanso porque es el día de reunión dominical. De pronto a nosotros ya se nos enmarcó, es domingo, hay que ir a la iglesia. Pero yo los animo que si tienen un motivo de oración, yo cargo en mi celular unos motivos de oración que siempre estoy recordando. Y si quieres tener un motivo de oración para esta semana, dile al Señor, ayúdame a tener expectativa de lo que tú quieres hacer conmigo el día en que tú descansas. Porque el día del descanso del Señor es el día de los comienzos. Todo comienza en el descanso del Señor. ¿Dónde comienza el propósito en tu vida? ¿Dónde comienzan los sueños que el Señor tiene contigo? ¿Dónde comienza todo? En el descanso del Señor. Entonces, si venimos aquí, venimos con la expectativa de estar aquí, como ese día que Dios bendijo, como ese día que Dios apartó. Yo vengo y creo que cada domingo es un ¿qué? Comienzo. Cada domingo es un comienzo. Ahora, no es ajeno a lo que Jesús les enseñó a los discípulos. Porque ¿qué le enseñó Jesús a los discípulos cuando les enseñó a orar? ¿Qué les dijo? Que cuando ellos oraran, ¿qué hicieran? Hola, venga, lean la Biblia. ¿Ustedes leen la Biblia? Sí, aquí ¿quién lee la Biblia? O leen Og MacDino, o leen El hombre más exitoso del mundo. ¿Qué les dijo el Señor a los discípulos cuando les enseñó a orar?
Que cuando fueran a orar, ¿qué? ¿Qué hicieran? Entraran. Mateo 6. Mateo 6. Tú cuando ores, ¿qué dijo? Apártate a solas. Apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Ese fue el primer día del descanso del hombre, porque solo estaba el hombre y Dios. Y aquí hay un principio para los hombres, no estaban las mujeres. Ya ninguno se ríe, ¿no? Porque tiene a la esposa al lado y diga algo y verá que la pellizco. No, mentiras. Estaba solo el hombre y Dios. Lo mismo que estaba cuando Jesús les dijo, entra y vas a estar solo tú y el Padre. Solo tú y el Padre. ¿Y qué es lo que dice? Entonces tu Padre, quien todo lo ve, bueno, dice la Reina Valera, dice, tu Padre que ve en lo secreto, lo recompensará ¿en qué? En público, el comienzo. El lugar de los comienzos es cuando tú estás a solas con el Señor. Ese es el lugar de los comienzos. Cuando tú vengas a este lugar, dile al Señor, tú bendijiste este día. Yo no vengo a una reunión. Yo no vengo sencillamente a que cantemos canciones y escuchar al pastor Henry decir malos chistes. Y no, yo no vengo a eso. Tú preparaste este día y algo quieres comenzar conmigo. Ven con esa expectativa y te vas a dar cuenta de lo que Dios va a empezar a hacer. ¿Lo reciben? ¿Sí lo reciben? ¿Quién lo recibe? ¿Se llaman todos amén? ¿Quién lo recibe? Ok, bueno. Primera de Corintios, no, es que mire que ¿quién lo recibe? Amén. ¿Quién es amén? ¿Quién amén? ¿Dónde? Amén lo recibió. Primera de Corintios 1:10. Ustedes saben que yo molesto con amor, ¿cierto? Sí, bueno. Primera de Corintios 1:10, palabra de Dios para todos declara, hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que estén siempre unidos por las mismas ideas y los mismos propósitos. Hoy vamos a hacer el cierre de esta palabra que la hemos llamado como uno, volviendo al tema de que uno es indivisible. Y siempre el Señor le enseñó, Jesús le oraba al Padre que sean como nosotros, que sean uno como nosotros. ¿Y qué habla esto de ser uno como nosotros? Lo dijimos primero, el ser uno está en la naturaleza de Dios, como lo dice primera de Juan 5:7, el misterio que algunos llaman el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un mismo Dios, 3 personas, un solo Dios. Pero ese mismo, acuérdense que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza del Señor. Por eso mismo que es la imagen de Dios en la Trinidad está en nosotros corporalmente. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Allí está la Trinidad también manifestada en nosotros. Y yo no creo, de pronto muchas veces puede suceder, y creo que uno de los problemas de estas enfermedades que son que atacan el sistema nervioso es que el cerebro puede estar pensando alguna cosa, pero el cuerpo reacciona de una manera diferente. Sí, algún médico aquí uno ve, por ejemplo, ¿cómo es el síndrome de Tourette? Sí, Tourette, que uno ve que la persona tiene movimientos que no puede controlar. Sí, creo que la persona se imagina que puede estar quieta, pero el cuerpo no le reacciona. No es la normalidad del diseño de Dios. Todos estos síndromes o todas estas enfermedades hacen que el cuerpo como que se separe de lo que la mente es. Bueno, y miren los problemas que esto genera. Lo mismo, yo creo que ninguno de nosotros, por eso el Señor busca que nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo sean uno. Eso es lo que el Señor busca. Cuando Él puso aliento de vida en el hombre,
Él puso su aliento de vida que espera que sea alimentando nuestro espíritu alimentado por la vida de Dios, y de tal manera nuestro espíritu alimentando al alma del hombre, o sea, el espíritu del hombre que vive por la vida de Dios, alimenta la voluntad del hombre, alimenta la mente del hombre y alimenta las emociones del hombre. Pero ¿cuántas veces nos encontramos nosotros en luchas? Porque una cosa es la que creemos y otras cosas son las que hacemos. Unas cosas son las que buscamos y otras cosas son las que terminamos realizando. Y por eso no avanzamos. Por eso Santiago dice que el hombre de doble ánimo, un hombre de doble ánimo es aquel que piensa una cosa y hace otra, que cree una cosa y hace otra, es inconstante en todos sus caminos. Por eso es que el Señor busca que seamos como uno. Es la naturaleza de Dios, ¿cierto? Está en la naturaleza de Dios, está en la naturaleza de Dios que puso en el creyente, como lo dice Juan 17:23, yo estoy en ellos y tú estás en mí. Ahora, estar, ese en es contener. Entonces, cuando Jesús le está diciendo, no puedo voltearlo porque se me riega. Ustedes se imaginan que aquí hay agua, una agüita aromática, ¿sí? Por fe, sepan que aquí hay una agüita aromática. O si no, yo estaría tomando algo que no existe. Cuando dice, yo estoy en ellos, imagínense que ustedes son el pocillo. Y Cristo es la agüita aromática. Una cosa es que esto esté apartado de... Porque no solo Jesús dijo que estaba, muchas veces dijo, yo estoy con ellos, pero el principio que Jesús le dio a los discípulos es que iba a estar en ellos. O sea que los discípulos, nosotros, contenemos la vida de Cristo. O sea, la vida de Cristo es la que está en nosotros. Somos el pocillo, Cristo es la agüita aromática. Lo mismo le decía Cristo al Señor, así como yo estoy en ti, o sea que Cristo traía la imagen de que el pocillo era Dios y el agüita aromática era Cristo. Esa misma realidad que le permitió a Cristo vivir en la tierra conforme a su voluntad, que nunca se apartó de la voluntad de Dios porque estaba en Dios. Cristo dice que todo lo que vi hacer a mi Padre, eso hago. Esa es la bendición de estar en contenidos. Cuando nosotros solo pensamos que estamos con Cristo, pues ese estar con nos da a nosotros la libertad de coger el agüita y apartarla en algún momento, la ponemos en otro lado y seguimos con nuestra vida. Es diferente ese con a estar en. Porque tu vida no la determina, cuando estamos en Cristo, tu vida la determina quién es el que te contiene. ¿Quién es el que está en ti? Jesús. ¿Qué mente está en ti? ¿Qué emociones están en ti? ¿Qué conocimiento es el que está en ti? Es lo que dice la palabra. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso habla de que hagamos crecer el fruto del Espíritu, las emociones, los sentimientos de Cristo, el carácter de Cristo: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Lo que es el carácter de Cristo en nosotros es lo que Cristo quiere ser. Por eso es que el ser uno está en la naturaleza del creyente, del que cree, del que ha entregado su vida a Cristo. Y también dijimos que está en la naturaleza de su iglesia, porque Jesús dice que su iglesia es ¿qué? El cuerpo de Cristo. Y llegamos a Efesios 4, versículo 1 al 6. Vamos a leer Efesios 4 del 1 al 6. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Lo cerramos hace 8 días y hoy vamos a explicarlo más a fondo un poco. Por lo tanto, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Pablo. ¿A quién le está hablando Pablo? ¿A Éfeso? Por eso, ¿le está hablando a los efesios? A la iglesia que está en Éfeso. O sea que Pablo le está hablando a los creyentes en Éfeso. Es la responsabilidad de un creyente.
Es la responsabilidad de un hijo de Dios. Esto no es opcional. Porque muchas veces creemos que algunas cosas que dice la palabra son opcionales. No, esto no es opcional. Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, le dice Pablo a la iglesia en Éfeso, les suplico que lleven una vida digna ¿del qué? Del llamado. Permítame, lo voy a leer aquí porque aquí lo tengo. Efesios 4, del 1 al 6. Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre amables, humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues, y ese pues es el fundamento, ese pues es la razón, ese pues es el entorno sobre el cual la unidad se puede dar. Yo sé que muchos de nosotros aquí nos la llevamos mal. Seamos honestos. Sí, mire, yo dije que yo sé que aquí uno de nosotros nos la llevamos mal y algunos empezaron a voltear la mirada buscando con el que se la llevaban mal. Entonces empezamos a buscar con quién me la llevo mal. No la llevamos mal. Bueno, no, sería ilógico que nos lleváramos tan mal. Bueno, no nos llevamos tan bien. Algunos de pronto no nos toleramos unos a otros. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo lo hacemos? No pueden hacer de nosotros, no puede venir esto de nosotros, no pueden hacer de nuestra buena intención, podernos llevar mal, podernos llevar bien, no podemos ser siempre humildes y amables con los demás, como partiendo de nosotros ser pacientes unos con otros, y peor, tolerarnos las faltas por amor. Si cuando alguien hace algo contra mí, lo primero que yo hago es reaccionar, actuar, estoy completamente prevenido, se daña la comunión, se daña la relación, se daña la amistad. Y lo que nos está diciendo Pablo es tolérense. ¿Qué está diciendo Pablo? Pues van a fallar. Pablo le está diciendo a las esposas ya, sus esposos van a fallar, sus maridos van a fallar, tolérennos, somos así. Y a nosotros los esposos nos dicen, sean pacientes con ellas. Llénense de paciencia con ellas. Pero no solo se lo está diciendo a los esposos, se lo está diciendo a los padres hacia los hijos. Se lo está diciendo de los hijos hacia los padres. Se lo está diciendo al jefe con sus empleados. Se lo está diciendo al empleado con sus jefes, hablando a los creyentes. Pues, ¿cuál es el fundamento? Versículo 4, pues hay un solo cuerpo, hablamos de los 7, ¿no? Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Esas 7 cosas, si nosotros las comprendemos, las entendemos y vivimos conforme a esos 7 unos, que el uno es indivisible según mi profesor de matemáticas John, el uno es indivisible. Entonces, si nosotros tenemos esos unos, esos 7 unos en nuestra vida, eso nos va a dar la oportunidad de vivir y experimentar la verdadera unidad, siendo pacientes, siendo tolerantes, teniendo un mismo propósito, teniendo un mismo pensar, caminando en un mismo sentir. Entonces, vamos a explicarlo. Vamos a explicar rápidamente ese versículo, Efesios 4 del 1 al 6. El versículo 1 dice, por lo tanto, yo prisionero para servir al Señor, lo primero que Pablo nos pide es que comprendamos que hay una vida, hay una dignidad que está puesta sobre nosotros. Hay una dignidad que está puesta sobre nosotros. Es lo primero que Pablo nos está diciendo. Cuando ustedes entregaron su vida a Cristo, cuando Cristo vino hacia ustedes y puso su vida en ustedes, Cristo puso una dignidad.
¿Cómo comparo yo esta dignidad? Ustedes de pronto algunos han visto la serie de Harry y Meghan, el hijo del rey Carlos. El problema tan grande porque él dejó a un lado su dignidad como hijo del rey. No estoy aquí para ver quiénes están de acuerdo con Harry, quién no. Lo que pasó allí, de todas maneras, en medio de todo del llamado que tenía Harry, es que él dejó a un lado la dignidad de vivir como hijo del rey. Una realeza, él nació en esa realeza, él vivió en esa realeza, él fue levantado en esa realeza, y esa realeza tiene una dignidad. ¿De qué hablaba esa dignidad? ¿O de qué habla esa dignidad? Esa dignidad habla de la manera en cómo se comporta, esa dignidad habla aún en lo que estudia, esa dignidad habla de aún con quién se va a casar. La dignidad determina todos los ámbitos de la vida de esa persona. Entonces, si nosotros miramos ¿cómo se llama el hermano? El príncipe Guillermo. El príncipe Guillermo no se podía casar con nadie diferente a quien la dignidad de ser hijo del rey y determinado por esa realeza le permitiera casarse con él. Le permitiera casarse con él. Esa es la dignidad. No sé quiénes vieron la coronación del rey Carlos por televisión. ¿Quiénes la vieron? Ay, sean honestos, que perdieron el tiempo mirando eso. Yo vi por ahí algunos apartes, no pude, pero vi por algunos apartes. Y miren de lo que habla la dignidad. Miren de lo que habla la dignidad. ¿Las personas iban vestidas de cualquier manera? No, tenían que tener una manera de vestir conforme a. Hay un protocolo conforme a. ¿Quiénes eran los invitados? ¿Quiénes eran los que estaban allí? ¿Cómo estaba vestido el rey Carlos? ¿Quién era el que tenía que coronarlo? Había toda una, no es la palabra, parafernalia, todo un protocolo ajustado a la realeza a la que él pertenece. Tú has sido llamado hijo de Dios. Perteneces a una realeza. No se te permite vivir apartado de la dignidad de esa realeza. Tenemos que ser conscientes de eso. Por eso cuando Pablo le dice a los creyentes en Éfeso, les suplico que comprendan que hay una dignidad puesta sobre ustedes. Ustedes son hijos de Dios. Hay una dignidad, por eso no se nos permite. Voluntariamente aceptamos esa realeza, voluntariamente aceptamos ese llamado, pero no se nos... Uy, le pegaron. Ya, ahí está la mamita. Ok. Hay una realeza puesta en nosotros. No se nos permite vivir diferente a esa realeza. Pero Henry, lo hacemos, sí, porque de pronto no somos conscientes de la dignidad que tenemos, la dignidad que nos ha sido dada. Pedro nos llamó real sacerdocio. ¿Dónde empezaron los problemas de Harry? Cuando él quiso dejar a un lado la realeza. Ahora ya no puede demandar que la herencia que tenía como hijo del rey, ya no puede reclamar. Él abandonó la dignidad. Y cuando nosotros nos apartamos y abandonamos la dignidad, estamos de una u otra manera negando, estamos de una u otra manera diciendo que es más importante lo que buscamos, lo que queremos, a la dignidad que Dios nos dio. Y quiero dejar algo claro, yo no estoy hablando aquí como miembros de una congregación. Yo no estoy hablándole a los miembros de la comunidad cristiana de fe. Yo le estoy hablando a los hijos de Dios que nos congregamos en la comunidad cristiana de fe. Entonces, ¿cuál es el llamado que Dios nos dio? El primer llamado que Dios nos dio. ¿Cómo nos llama Dios? Hijos. Nos dice que somos hijos, que somos embajadores, que somos sacerdotes, que somos reyes. Entonces, primero debo entender esto.
Hay una dignidad puesta sobre mi vida. Esa dignidad puesta sobre mi vida, que yo no sé para ustedes, pero para mí ha sido una gran bendición. ¿Que puede traer problemas? Sí. Pero es una gran bendición la dignidad que Dios puso sobre mí. Esa dignidad no me da la libertad de moverme como se me da la... Porque hay una dignidad que ha sido puesta sobre mí. O sea, no me puedo mover de cualquier manera. No se me permite pensar de cualquier manera. No se me permite actuar de cualquier manera. No se me permite tratar a las personas de cualquier manera. Entonces ahí es donde viene el asunto de cómo nos estamos unidos. No se nos permite. Somos un cuerpo, no se nos permite divisiones entre nosotros. No se nos permite diferencias entre nosotros. Por la dignidad que se nos ha puesto. Por la dignidad que llevamos, el vestido. Acuérdense que éramos hijos pródigos, nos habíamos revolcado en la comida de los cerdos, en las algarrobas, habíamos malgastado todo lo que el Señor nos dio, pero a pesar de eso, el Señor en su gran amor y misericordia vuelve y nos llama, nos trae como la oveja perdida, nos trae a su rebaño, muere por nosotros, toma su lugar y ahora disfrutamos de la vida de Él. Pero ¿qué fue lo primero que hizo el hijo pródigo cuando volvió a la casa del padre? ¿Qué fue lo que hizo el padre? ¿Qué fue lo primero que le restituyó el padre al hijo? Su dignidad. Su dignidad. Cuando le puso un anillo, le dijo: es que tú me perteneces. Hay una autoridad y te lo vuelvo a poner. Tú lo habías perdido, lo habías malgastado, pero hoy que vuelves a mí, nuevamente restauro en ti la autoridad que tienes como hijo mío. Le puso un nuevo calzado, un nuevo vestido. ¿Y cuáles fueron las declaraciones del padre a los siervos y a todos los que estaban allí? Este es mi hijo. Entonces no se les ocurra juzgarlo, porque muchos estarán pensando, ustedes queridos siervos, estarán pensando: sí, ese que se malgastó, ese que fue a revolcarse allá con las... ese que estuvo... y ahora es que... y así muchas veces somos nosotros. Y así muchas veces somos nosotros. ¿Cuántas veces llegamos a este lugar? Uy, mire, y allá levantando las manos. Y el padre diciendo, por eso el padre dice, ¿no? Se te permite observar, se te prohíbe juzgar. No lo dice literalmente la Biblia así, pero pues mucho aparte nos dice, se te tiene prohibido juzgar. Hay un llamado. Entonces, lo que nos dice eso es primero que entendamos el llamado que hay en nosotros. Ahora, él declara, sean siempre humildes. ¿Por qué? Porque como todos somos hijos, ¿cuál fue el problema del hijo mayor? El problema del hijo mayor es que se consideraba menos que el menor, y eso que él creía que tenía el derecho a. ¿Qué palabra tan, en estos momentos ha sido tan tergiversada, tan malinterpretada, que hasta se ha vuelto una maldición? Mis derechos, mis derechos. El hijo mayor llegó y le dijo, es que, ¿cómo así? Yo ni siquiera tengo derecho a que me des un corderito. Mire la dimensión en la que tenía el hijo mayor. Mire la dimensión en la que tenía el hijo mayor. Ese fue el problema del hijo mayor. El hijo mayor no se vio más humilde, no vio que su hermano estaba en la misma condición de él. Entonces yo quiero que hagamos un ejercicio rápidamente. Mira al que está aquí a tu lado. Puede que el que esté a tu lado sea estrato 6 y tú estrato 1. Puede que el que esté a tu lado iba a maltratar a Mafe, no está por ahí. Vive de pronto en el Recreo y tú vives como considera la ciudad, ¿no? Yo estoy hablando como la ciudad considera a las personas, ¿no? Entonces algunos viven en el Recreo, no, digamos que viven en se me olvidó, Bosque Nativo. Y algunos vivimos en el Cataluña. De pronto el que está a tu lado puede ser jefe de una empresa,
y tú eres un vil empleado. Estoy diciendo como el mundo lo ve. No estoy hablando como lo vemos nosotros, como el mundo lo ve. Puede que el que esté a tu lado ya está descansando de todas sus obras y tú todavía sigues, ¿cómo se dice? Pelándote el lomo. Ese es el gozo. Déjenla que está gozosa. Me alegra verla que está gozosa. Eso es libertad. Puede que sí, pero ¿cómo el Señor nos ve aquí? No es donde tú vivas, no es lo que tú hagas, no es lo que tú tengas. Tú eres hijo y la persona que está al lado también es hijo. Quiere decir, tenemos los mismos derechos. Los derechos no se pelean desde mi faltante. Los derechos no se pelean desde lo que yo considero a lo que tengo derecho. Ese fue el problema del hijo mayor. ¿Por qué el hijo mayor no disfrutó la herencia del padre? Porque creía que tenía un derecho a algo que era de él. Peleó algo que ya era de él. Su corazón era el que estaba contaminado y a su hijo no lo vio de la misma forma. Pero delante de Dios, los que hemos entregado nuestra vida a Él, los que vivimos para Él, todos somos hijos. Todos somos hijos de Dios. Vuelvo y aclaro, todos los que hemos entregado nuestra vida al Señor. Y en eso es que Pablo nos dice, sean humildes. ¿De dónde viene el orgullo? El orgullo viene cuando yo me creo más que la otra persona, perdiendo de vista que la otra persona también es hijo de Dios. Estoy hablando aquí a la comunidad cristiana de fe. Allí es donde Pablo nos dice, sean humildes, amables, sean pacientes. ¿No es que son lo mismo? Pero es que yo tengo un pichirilo y él sí tiene un BMW que X6 y todo. Delante del Señor eso es un carro con motor, 4 ruedas que lo moviliza uno de un lado a otro lado. Lo demás es puro comercio. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Entendiendo ese principio, entendiendo esa dignidad, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Y aquí viene el fundamento. Entonces Pablo nos dice, pues hay el primer solo. ¿Un solo qué? ¿Cómo? Hay un solo cuerpo. Entonces de una vez, después no digan que no se les dijo. Ustedes ya son responsables delante del Señor de lo que la palabra dice, y si ustedes ya la escucharon una vez, ya se hacen responsables de esa palabra que ustedes escucharon. La palabra dice, pues hay un solo cuerpo. No hay varios cuerpos. Hay uno solo. Hay uno solo. Nosotros somos parte de ese cuerpo. No es que en la 7ª con 10ª hay otro cuerpo. No es que en la 9ª con carrera 12 hay otro cuerpo. No. Somos un solo cuerpo. Entiéndelo que tú haces parte de un solo cuerpo. Hay un solo cuerpo. ¿Cuál es este cuerpo? Una sola iglesia. Una sola. Por eso cambiamos nuestra manera de pensar. La iglesia es una sola. Cuando Jesús nos ve aquí, cuando el Señor nos ve aquí, nos ve como parte de esa sola iglesia. Una sola iglesia. Entonces tengamos claros, no hay más iglesias, hay solo una. La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Tú haces parte de la iglesia de Cristo. Segundo solo o segundo uno. ¿Hay un solo qué? Hay un solo, y ese espíritu está con qué? Mayúscula. Hay un solo espíritu. De aquí podríamos derivar muchísimas cosas frente a lo que es el ocultismo, frente a lo que buscamos muchas veces con que venga, que nos muestren a ver qué dice mi papá, que desde el 2019 se fue a los cielos. ¿Qué dirá mi papá? Papá, necesito saber dónde está metida la huaca, papá, ¿dónde? Hay un solo espíritu.
¿Qué fue lo que Dios sopló en Adán? Su espíritu. El mismo espíritu que Dios sopló sobre Adán es el mismo espíritu que vino el día de Pentecostés y le dio nuevamente, valga la redundancia, vida a su iglesia. Hay un solo espíritu. Eso fue lo que sopló Dios, insufló en él su aliento. Y asimismo el cuerpo de Cristo vive porque su espíritu vive en él. Esto fue lo que sucedió en el Pentecostés. El Espíritu de Dios nuevamente viviendo en la iglesia. Entonces debemos entender que lo que nosotros vivimos aquí no es en nuestro parecer, no es en nuestra manera de ser, es la vida de Dios, es la vida de su Espíritu en medio de nosotros. Tercer solo. Y ahora, aquí radica la diferencia del hombre con los demás seres creados. Aquí radica la diferencia, porque solo el hombre recibió el aliento de vida de Dios, no los demás seres creados. Y esto anula la teoría de la evolución, porque el hombre fue creado ¿por quién? Y Dios puso el aliento de vida ¿en quién? No fue un mico que empezó por eso como algunos oran, ¿no? Padre mico que estás en la selva, santificado sea. Un solo espíritu, un solo espíritu. Ahora, aquí también radica la diferencia con otras religiones. Porque es que nosotros no somos una religión. No sé cómo te veas tú, no sé cómo veas tú el cristianismo, pero el cristianismo no es una religión. La religión es lo que el hombre se ha inventado para acercarse a un ser superior. Esa es la religión. Lo que el hombre hace para acercarse a un ser superior. Pero en nuestro caso, no fue el hombre el que buscó acercarse a Dios. Fue Dios el que se acercó al hombre. No fue lo que nosotros hicimos lo que mandó a Jesús. No fueron nuestras buenas obras las que mandaron a Jesús. Fue Dios mismo buscando al hombre. Todo esto tiene que cambiar en nosotros. Porque si no cambian estos conceptos en nosotros, sí podemos vivir una religión. ¿Y qué es vivir una religión? El esfuerzo del hombre a la manera del hombre para querer agradar a un Dios. Cuando lo que nosotros vivimos, la realidad que vive el Hijo de Dios, es la vida de Dios manifestada en el hombre. O sea, en otras palabras, es Dios mismo viviendo nuestra vida. Allí viene nuestra fuerza, allí viene nuestro ánimo, allí viene nuestro descanso, de allí viene nuestro gozo, es de allí la vida de Dios en nosotros. Por eso es que todo esto tiene que clarificarse. ¿Cuántos unos llevamos? 3. Primero, un solo. Dos. Un solo cuerpo. Segundo, un solo. Tercero, una misma ¿qué? ¿Quieren saber de qué habla una misma esperanza? No se pierdan el próximo capítulo, el próximo domingo, a la misma hora, por el mismo canal, con el mismo payaso, el personaje que está al frente de ustedes. Vamos a orar. O más bien, vas a orar. Vas a orar. Vas a orar. Pero antes de que empieces a orar, allí en la quietud, piensa en la dignidad que está puesta sobre tu vida. Cierra tus ojos y piensa en esto. Dios nunca nos dijo que fuéramos perfectos. Dios no nos pide que fuéramos perfectos, que seamos perfectos. Solo Dios quiere vivir su vida en ti. Piensa un momento en esto.
Eres hijo de Dios. De pronto el enemigo ha querido que tú pienses que eres miembro de una congregación. Eso es insignificante a ser hijo de Dios. Eres hijo, eres hija. Esa dignidad de la que el Señor te dijo que nada ni nadie te iba a separar. Porque el Señor hoy te está diciendo, no importa lo que vivas, no importa de pronto lo que hayas pasado, no importa lo que estés viviendo, eres hijo. Y recuerda que su amor como padre es tan grande que ni lo alto ni lo profundo, ni principados, ni ángeles, ni lo creado, ni lo que está arriba en los cielos, ni lo que está abajo en la tierra, nada, ni tus decisiones, ni tus fallas, ni tu debilidad, nada te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Dale gracias. Dale gracias. Si te sientes lejano en algún momento es porque tú te has alejado. Si has sentido a Dios lejano en algún momento es de pronto porque tú te has alejado. Pero Dios está allí. Dios está allí. Señor, gracias. Gracias por cada uno, oh Rey. Gracias por cada corazón, Señor. Gracias por cada vida que ha venido aquí a este lugar, oh Rey. Que recordemos que no somos nosotros, sino eres tú. Y solo quiero orar sobre ellos, Padre Celestial, lo que Pablo declaraba allí a esta misma iglesia en Éfeso. Yo quiero levantar esta oración por cada uno de ellos también, Padre. Y le pido al Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con ustedes, los que creen en Él. Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Señor, que sepamos quiénes somos en ti. Afirma esto en cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sobra decir que la bendición de Dios está sobre cada uno de ustedes, pero voy a decirlo: sean ustedes bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.